Gloria a Dios, mis hermanos. Bueno, continuamos con este tema donde estamos hablando, mis hermanos, que Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén, pero Él, mis hermanos, entrando a aquella ciudad, Él arribó su entrada hacia el templo. Su enfoque estaba en el templo. Y yo quiero decirte, mi hermano, que tú y yo somos el templo de Dios. Y Él está interesado en entrar a tu casa. Él está interesado en entrar a tu corazón. Él está interesado a entrar a tu vida. Y yo quiero darte dos puntos específicos de lo que Jesucristo quiere hacer en tu corazón y en tu vida y con tu familia. Cuando Jesucristo entró al templo, dice la Biblia que Él, mis hermanos, empezó a restaurar su altar. Ahí, mis hermanos, donde era un lugar donde se invocaba la presencia de Dios, donde Él, mis hermanos, era invocado y alabado y glorificado y adorado. Había gente que esa casa de oración la había hecho, mis hermanos, y convertido en una cueva de ladrones. Yo quiero decirte, mi hermano, en mi espíritu, que hoy en día hemos hecho de nuestro corazón una cueva, mis hermanos, donde no queremos dejar entrar a Jesucristo. Pero Él quiere entrar a tu corazón a poner orden. Él quiere traer orden a tu vida. Él quiere traer salvación a tu vida. Él quiere traer un cambio a tu corazón. Él quiere hacer algo específico en cada uno de nosotros. Y dice la Biblia que cuando Él entró al templo, Él llegó con aquellos hombres a las mesas de los cambistas. Y yo te decía, mis hermanos, que aquellos hombres que eran cambistas eran personas que se reunían en los templos, en la sinagoga, y ponían una mesa así como esta, y ellos se encargaban de recibir las ofrendas para el templo. ¿Y qué quiero decir con esto, mis hermanos? Que cuando venían extranjeros y traían sus ofrendas al templo que había sido dedicado para Dios, ahí, mis hermanos, llegaban aquellos hombres y traían sus monedas que eran extranjeras. Pero para aquellos hombres judíos, aquellas monedas no eran aceptadas para el templo, sino que ellos, mis hermanos, tenían que cambiar sus monedas. Ellos traían, era como una casa de cambio, mis hermanos. Ellos traían aquellas monedas extranjeras y aquellos hombres, mis hermanos, cambiaban aquellas monedas por moneda judía que se era aceptada para el templo. Y cuando Jesús llegó, mis hermanos, Él se fue a la mesa de los cambistas y dice, mis hermanos, que Él empezó a quitar y a voltear todas las mesas y las sillas, mis hermanos, y a Él no le gustó lo que se estaba practicando y lo que se estaba haciendo ahí en el templo. Y Él les recordó: ¿qué han hecho de mi casa? ¿Qué han hecho de esta casa que yo la he consagrado como casa de oración? ¿Qué quiero decirte, mi hermano? Que no es, mis hermanos, por tu intelecto que la gente va a cambiar en la iglesia. No es por lo que tú puedas hacer. No es por tu estrategia de hombre, por tu estrategia humana. Aquí el que hace las cosas, aquí el que convence de pecado al mundo, aquí el que va a tomar el control de la vida de las personas, no es tu intelecto, no es tu razonamiento, no es tu intelectualidad, no es tu fuerza, es el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos que volver a meter a Cristo en la iglesia, meter a Cristo en tu corazón, porque Él traerá un cambio y un despertar de búsqueda para el Señor. ¿Cuántos alaban o no alaban al Señor, mis hermanos? Y Jesucristo hizo su entrada triunfal. Y Jesucristo ha venido a hacer esa entrada triunfal a nuestro corazón. Y lo hemos recibido con palmas. Y lo hemos recibido, mis hermanos, con gozo. Y lo hemos recibido, mis hermanos, diciendo: Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Pero Él ha hecho su entrada triunfal a tu corazón para hacer dos cosas: para restaurar tu corazón. Cosas que al Señor no le agradan, cosas y prácticas que a Él no le agradan. Él vino, mis hermanos, y dijo: lo que ustedes están haciendo no va a cambiar a la gente.
Lo que ustedes están haciendo un mercader. Cuando yo esta casa la he consagrado como casa de oración. Jesucristo les decía, mis hermanos, en otras palabras, primero busquen mi presencia, primero búsquenme a mí. Por eso dice la Biblia, mis hermanos, que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Primeramente tenemos que buscar el reino de Dios. Mira que todo vendrá añadido. Mira que Dios suplirá. Mira que Dios proveerá. Pero tenemos que volver, mis hermanos, a esas primeras sendas. Jesucristo hizo su entrada triunfal para restaurar su altar. Él se dirigió hacia el templo y Jesús entró en el templo. ¿Y para qué entró en el templo? Para venir a poner orden, mis hermanos. ¿Por qué Jesucristo está interesado en venir a tu corazón? Porque Él sabe que tú y yo necesitamos ser ordenados por Dios. Ahorita te voy a dar el punto 2. Yo sé que estás ansioso. Yo sé que quieres escuchar el punto 2. Pero primero te estoy predicando el 1. Y Jesucristo, mis hermanos, llegó y dice que Él, entrando en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está. Y yo quiero decirte, mi hermano, que todo lo que está escrito en esta palabra ha sido dicha por Dios. Y les dijo: mi casa, casa de oración será llamada. ¿En qué hemos convertido el templo de Dios? ¿En qué has convertido tu corazón? ¿De qué lo has llenado? ¿De qué has permitido llenar tu corazón? Hoy en día, mis hermanos, quiero decirte en un paréntesis que el mundo está llenando su corazón de temor. El mundo está llenando su corazón de indiferencia. Mira que hoy hay mucha indiferencia a lo que está aconteciendo. Nosotros tenemos que saber el lenguaje de Dios, lo que Dios está hablando al mundo. Mira que hoy podemos ver, mis hermanos, lo que ya había sido escrito, que muchas pestes vendrán sobre el mundo y la gente todavía vive en una completa indiferencia al lenguaje de Dios. Hoy en día están escuchando, mis hermanos, que por todo lugar esta pandemia se está extendiendo y se está esparciendo, y que no ha llegado la vacuna, y que no ha llegado, mis hermanos, aquella sanidad. Y el mundo, mis hermanos, se sigue alistando para irse al baile. Santo. Gloria a Dios. Les sigo, mis hermanos. Digan algo, mis hermanos. Todos están bien serios. A su nombre. Hoy en día, mis hermanos, podemos ver cómo es que Jesucristo está preparando al mundo para hacer su entrada triunfal sobre las nubes. Y Dios te está dando 2 puntos específicos para nuestra vida. Y dice el Señor: primero quiero arreglar el altar en tu corazón. Primero quiero arreglar tu corazón y yo vendré y traeré salvación sobre tu vida. Él quiere hacer esa entrada triunfal a tu vida, pero es necesario que este altar en nuestro corazón sea restaurado. ¿En qué has convertido tu corazón? Cuando el Señor se refiere y les dice: mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Por qué, mis hermanos? Porque un ladrón hurta, un ladrón roba, un ladrón se aposesiona de cosas que no le pertenecen. ¿Y qué es lo que el mundo hoy en día ha estado haciendo, mis hermanos? Que le han robado el lugar a Dios. Hoy en día queremos llenarnos de riquezas. Hoy en día queremos llenarnos de poder. Hoy en día queremos llenarnos de fama. Hoy en día queremos llenarnos de cosas del mundo. Y dice la Biblia, mis hermanos, que busquemos primeramente las cosas de Dios, las cosas que son del reino, las cosas que provienen de parte de Dios en el cielo.
hacer, mis hermanos, tesoros en el cielo, donde aquel tesoro, mis hermanos, podrá estar íntegro. Pero hoy, ¿qué ha estado haciendo el mundo? Le hemos estado robando a Dios. ¿Ustedes qué han hecho de este templo? Este templo lo han hecho cueva y casa de ladrones. Es una palabra muy fuerte para nuestras vidas, que Jesús se exprese de nosotros así. ¿Qué hace? Porque recuerda que el templo somos tú y yo, mis hermanos. Dice la palabra: ¿acaso ignoráis o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Aquí es donde Dios vive. Ya Dios ya no vive, mis hermanos, y no habita en templos hechos por mano de hombre, por estructuras de hombre. ¿Acaso Dios pueda vivir en una roca? Dios quiere vivir en tu corazón, en el templo del Espíritu Santo. ¿Y de qué hemos llenado el templo de Dios? Él, mis hermanos, y tú y yo estamos muy a tiempo para que Él venga a poner orden. Y cuando yo hablo, mis hermanos, de poner un orden y de restaurar el altar, es que Dios quiere quitar de ti lo que está robando la entrada a Jesús. Hoy en día, mis hermanos, hay mucho odio en los corazones. Hoy en día, mis hermanos, como te decía, hay mucha indiferencia. Hoy en día, mis hermanos, hay mucho ego. Hoy en día, mis hermanos, hay mucho odio. Hoy en día hay mucho celo. Aún el mismo cuerpo de Cristo, mis hermanos, aún existen los celos. Ay, es que, ¿por qué aquel sí tiene y yo no? Mira, aquel tiene 50 conectados y el pastor hermano nomás tiene 10. Ah, yo soy más poderoso. Todavía, mis hermanos, hay cosas que hemos dejado infiltrar en nuestro corazón. Y el Señor nos dice: ¿qué has hecho con mi templo? ¿En qué has convertido mi casa? Donde yo quiero reposar, donde yo quiero entrar, donde yo quiero habitar, donde yo quiero hacer mi entrada triunfal. Jesús, cuando entró a Jerusalén, Él se dirigió al templo. Él no fue a dar autógrafos, Él no fue a dar una rueda de prensa, Él no fue con el presidente que estaba en ese cargo, Él no fue con los estudiosos, con los fariseos. Él no fue, mis hermanos. Él fue al templo. Y Él hoy quiere ir a tu corazón. A su nombre. Y entró Jesús en el templo. Primero entró para restaurar. Y dice la Biblia, en el verso 14, después de que Jesús los había exhortado y les había hablado de lo que realmente estaban haciendo en su casa, después de que Él, mis hermanos, se pudo dar cuenta de cómo es que estaban, mis hermanos, ministrando su casa, su templo, dice la Biblia en el verso 14, que después de que Jesucristo limpió y restauró el templo de Dios, después de que tu ego se va, después de que tu soberbia se va, después de que tu altivez se va, después de que tu indiferencia se va, dice la Biblia en el verso 14, y vinieron a Él en el templo ciegos y cojos y los sanó. El segundo punto que Dios quiere traer en tu corazón y en tu vida es sanidad. Él vino a traer salvación. Él vino a sanar su tierra. Él vino a sanar tu vida. Él vino, mis hermanos, a librarte del pecado. Él vino a librarte de una condenación, porque dice la Biblia que ninguno del que está en Cristo será condenado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para aquellos que confían en el Señor, para aquellos que han decidido restaurar su templo, para aquellos que han decidido, mis hermanos, vivir para el Señor. A su nombre.
Digan algo, mis hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Recibo esta palabra, pastor. Me duele, pero yo sé que me está haciendo falta. Jesucristo, después de ordenado y restaurado su templo, Jesucristo trajo sanidad. Yo creo que en aquel tiempo, mis hermanos, ahí en ese templo en el cual Jesucristo entró, yo creo que ahí ya no se predicaba, mis hermanos, de salvación. Ahí ya no se predicaba de sanidad. Ahí ya no entraban, mis hermanos, enfermos. Ya ahí, mis hermanos, su enfoque era otro, mis hermanos. Pero nuestro enfoque principal para nuestra vida es buscar ser cambiados por Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que Jesucristo ha venido al mundo. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a restaurar su templo. Él dijo: ese templo que ustedes miran, yo lo destruiré y lo restauraré en 3 días. Y Él estaba hablando de Él mismo como templo de Dios. Porque recuerda que el Espíritu Santo vino sobre Él. Él era un templo. Y Él les decía: este templo será derribado, pero será restaurado al 3er día. Porque Él resucitó para traer vida y salvación a la humanidad. A su nombre. Así que estos 2 puntos específicos Dios quiere hacer con nosotros. Primero viene a traer un cambio. Primero viene, mis hermanos, a ubicarnos. Primero viene, mis hermanos, a quitar y a derribar todo lo que nos impide tener esa salud y esa sanidad espiritual. Porque muchas veces todavía estamos enfermos espirituales. Me voy a profundizar un poquito. Porque todavía, mis hermanos, hay áreas en nuestra vida que todavía están pasando por una enfermedad espiritual. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no hemos derribado lo que tenemos que derribar en nuestro corazón. Porque todavía, mis hermanos, pareciera que estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios. Ay, le sigo. No importa que se salgan, mis hermanos. Aquí estamos. ¿Sí va bien ahí la transmisión? Porque aquí se detuvo. El enemigo está enojado, mis hermanos. El enemigo está enojado. Pero ¿por qué todavía, mis hermanos, estamos enfermos? ¿Por qué dice la Biblia, mis hermanos? ¿Por qué el verso 14 no puede estar antes del verso 12? No, porque primeramente Jesús tendría que entrar al templo a traer orden. Porque antes de que venga la sanidad, primero Dios viene a restaurarte. En Jeremías dice la Biblia, mis hermanos, que Él vino primeramente a restaurar. Él primeramente derribó, Él primeramente, mis hermanos, tumbó, pero después dice que Él restauró. Y lo primero que Dios quiere hacer en nuestras vidas es restaurar tu corazón. ¿Cómo está nuestro corazón, mis hermanos? Delante de Dios. ¿Cómo está nuestra vida, mis hermanos? Delante de Dios. Dice la Biblia ahí en Jeremías. ¿Bien? Jeremías capítulo 1. Quiero que vayas conmigo a la palabra. Ve conmigo a la palabra, mis hermanos. Jeremías capítulo 1 y versículo 10. ¿Lo tenemos? Jeremías capítulo 1 versículo 10. Ve conmigo ahí a la palabra de Dios. Amén. ¿Se está viendo ahí? ¿Sí está? ¿La transmisión? ¿Se detuvo o no? Aquí dice, a ver, amén. ¿Sí me están viendo? Ok, perdón. Jeremías capítulo 1 versículo 10 dice, le está hablando Dios al profeta Jeremías y le dice, fíjense, mis hermanos, primero Dios le da toda la promesa a Jeremías, amén, porque dice en el verso 1 que vino pues palabra de Jehová a él diciendo, antes de que te formases en el vientre, dice, yo te conocí, amén. Y dice, y antes que naciese, yo te santifiqué, te di por profeta a las naciones.
Y ya vemos, ¿verdad?, lo que dijo Jeremías y lo que Dios dice. Y Dios le dice: no temas, en el verso 8, delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. O sea, Jehová primero le da la promesa, primeramente la profecía de lo que Dios va a hacer. Pero dice el verso 10: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué? Para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, perdón. Y dice: para edificar y para plantar. Amén, mis hermanos. Por eso primeramente el Señor vino y derribó, mis hermanos, y destruyó y quitó todo lo que no estaba bien en el templo. Pero después de esto, mis hermanos, dice la Biblia que Él trajo sanidad sobre los enfermos. Amén, mis hermanos. Y es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Él primeramente, mis hermanos, quiere restaurar tu corazón, mi corazón, para traer una sanidad. Ya deja tu orgullo, mis hermanos. Ya deja tu ego, ya deja tu enojo, ya deja tu ira, ya deja esa vida pasada. Mira que Dios quiere traer sanidad sobre de ti. Él quiere traer sanidad, mis hermanos, sobre cada uno de nosotros. Yo creo que estos, mis hermanos, hombres que eran ciegos y estos hombres que eran cojos, mis hermanos, yo creo que venían al templo día tras día, pero ellos, así como llegaban, se iban, mis hermanos. Ellos podían estar ahí todo el tiempo en el templo y llegaban, mis hermanos, y estaban en el culto y ahí, mis hermanos, alababan, pero no pasaba nada. Su vida era la misma. El cojo se iba cojo, el ciego se iba más ciego. Pero ¿qué pasó, mis hermanos, cuando vino Jesucristo a derribar y a traer orden y a quitar todo, mis hermanos, lo que estaba a Él? Cuando Él hizo eso, aquellos hombres recibieron sanidad. Aquel día, cuando aquellos hombres judíos metieron a Jesús en el templo, y no importando lo que Él tendría que derribar, no importando lo que Jesús tendría que quitar, mis hermanos, vino la sanidad sobre aquel lugar. Es muy importante que nosotros metamos a Cristo en nuestro corazón. Es muy importante que nosotros dejemos que Él entre a nuestras vidas, porque Él lo que hace lo va a hacer perfecto. Te va a derribar cosas. Quizás, mis hermanos, va a quitar ese apellido que dices tú: es que yo soy Juan Camaney. Va a quitar, mis hermanos, el ego. Va a quitar cosas, mis hermanos, que son necesarias para traer sanidad sobre tu corazón. Dale gloria a Dios. Yo quiero terminar este tiempo, mis hermanos. Estamos teniendo mucho problema con las redes sociales, con el internet, pero esta palabra, mis hermanos, ha sido expuesta, ha sido dada, y yo sé que esta palabra ha llegado en tierra fértil. Así que prepara tu corazón, mis hermanos. Deja que Jesucristo haga esa entrada triunfal a tu vida, a mi vida, mis hermanos. Y deja, mis hermanos, que Dios venga a derribar, Él venga a quitar, Él venga a destruir, Él haga lo que tenga que hacer en nuestros corazones. Pero yo quiero decirte que se avecina una salvación sobre tu hogar. Se avecina una sanidad sobre tu vida. Cuando Él derriba, lo hace para edificar. Cuando Él viene, mis hermanos, y viró las mesas y quitó, mis hermanos, a los cambistas y les dijo: esta casa no es para hacer esas cosas. Esta casa, aquí se ora, aquí se ayuna, aquí se alaba a Dios, aquí buscamos la presencia de Dios, aquí alabamos al que es digno, a que Él es Rey. Cuando tú le das el primer lugar a Dios en tu vida, lo primero que va a venir sobre de ti es salvación y sanidad. El mundo necesita reconocer a Jesús como la mejor medicina, pero Él va a derribar ciertas cosas que tienen que ser derribadas.